Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. Hoy vamos a presenciar una tranquila celebración de cumpleaños, pero todo cambia cuando Tuna susurra. Hoy es el cumpleaños de Henry. Y Alex se dio cuenta de que ese simple día era más importante que cualquier victoria en la sala de juntas. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. La luz de la mañana se filtraba entre las hojas, esparciendo finas vetas de color amarillo por todo el pequeño jardín. Transformó el viejo estante de madera en algo más delicado. Tuna estaba de pie junto a él, acunando al pequeño Henry en sus brazos. El bebé, meciéndose suavemente de un lado a otro, balbucea a los pájaros como si fueran viejos amigos. Una suave brisa susurró entre las ramas, y por un instante el mundo pareció lo suficientemente silencioso como para oír la débil respiración de Henry. Entre risitas, Alex salió al porche con la corbata suelta y las mangas remangadas. Y la dureza que lo caracterizó en la ciudad ya no es visible hoy en día. Parecía un hombre que acababa de despojarse de su disfraz habitual y se adentraba en un lugar más humilde sin saber bien dónde poner las manos. Tuna alzó la vista y se encontró con su mirada. Apareció una pequeña sonrisa no ostentosa, sino genuina, y cuando habló, su voz cargaba con el peso de meses de silencio. Hoy era el cumpleaños de Henry y sus palabras eran como gotas de rocío que caían al amanecer. Alex hizo una pausa a mitad de la frase, parpadeando como si necesitara un segundo para asimilarlo todo. Miró a Henry con las mejillas sonrojadas. Una media sonrisa asomó en los labios de Alex, mientras sus pequeñas manos se extendían para luego retirarse hacia Tuna. Una sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Alex. No una sonrisa fingida en la sala de reuniones, sino una sonrisa cálida y genuina, con un ligero temblor en las comisuras de los labios. ¿De verdad?, preguntó con voz más suave de lo habitual. Tuna asintió sintiendo un nudo en la garganta, pero aún así sonrió. Había guardado este día para sí misma como una vela secreta, temiendo que se apagara si estaba sola. Alex cruzó el patio y le tocó suavemente el hombro. Un mensaje silencioso de que estaba allí, completamente allí. Henry rió entre dientes y tomó el dedo de Alex, apretándolo con sorprendente fuerza. Ese pequeño puño apretó algo en el pecho de Alex. En el jardín común, bajo la luz común, una promesa ha echado raíces. Huelga decir que hoy será un día muy importante. Tuna sentó a Henry en una pequeña silla de madera acolchada y puso a su alcance algunos juguetes de tela suaves. Henry agarró uno y lo sacudió con orgullo. Entonces sonrieron felices por su propio éxito. Tuna se giró para mirar a Alex, y la esperanza en sus ojos se mezclaba con un poco de preocupación, como si no quisiera pedir demasiado. «Vamos al mercado», dijo. «Pollo y cerdo frescos, un pequeño festín para Henry». Alex no respondió de inmediato. Se inclinó para mirar a Henry, que le sonreía, y luego volvió a mirar a Tuna. Algo había cambiado en sus ojos. El hombre acostumbrado a las llamadas arriesgadas se estaba convirtiendo en un hombre que anhelaba estar presente en ese momento. Asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. «Vámonos». Una sensación de alivio inundó a Tuna, cálida como el sol. Tomó una vieja bolsa de tela, revisó su billetera y luego hizo una pregunta que antes había considerado arriesgada. «¿Sabes empujar un carrito de compras?». Alex extendió la mano hacia el asa sin dudarlo, sujetándola con firmeza y naturalidad, como si su cuerpo ya supiera qué hacer. Salieron por la puerta del jardín. Tuna caminaba a su lado y Henry se reía entre dientes cada vez que las ruedas daban un respingo al pasar por una piedrecita. Alex miró a Tuna y vio cómo se le iluminaban los ojos, no por la comida sino por la importancia del día. Sintió como un hilo invisible se estrechaba entre los tres con cada paso. El estrecho camino del pueblo aún estaba envuelto en una fina capa de niebla matutina. A ambos lados se extendían hileras de bambú que se mecían con el viento. Las ruedas crujían suavemente sobre el suelo compactado. La mano de Tuna descansaba delicadamente sobre el borde del carro.
y de vez en cuando se agachaba para ajustar la manta de Henry y protegerlo de los rayos del sol, asegurándose de que estuviera cómodo. Alex empujaba el carrito lentamente como si quisiera prolongar el paseo para mantener la tranquilidad. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos no era vacío. Es cálido y contiene cosas que no necesitan palabras. Tuna miró a Alex y vio cómo las comisuras de sus ojos se suavizaban cada vez que Henry balbuceaba. Por primera vez pudo decírselo con claridad. El chico no está aquí por obligación, quiere estar aquí. Una suave brisa traía el aroma de la tierra húmeda y del frangipani en plena floración. Tuna respiró hondo y sintió una sensación de alivio en el pecho. Recordaba aquellas mañanas en las que empujaba el cochecito ella sola mirando ansiosamente la carretera y diciéndose a sí misma que no esperara ayuda. Hoy se sentía todo diferente. La presencia de Alex no era una sombra detrás de ella, sino una figura sólida a su lado. Alex sintió su mirada, no se dio la vuelta. Apretó con más fuerza el manillar del cochecito por un instante, una declaración silenciosa. No voy a ir. Henry extendió sus pequeños dedos para tocar la mano de Tuna, y luego la de Alex, como si los latidos de sus tres corazones estuvieran entrelazados. A lo largo del largo camino, el bullicioso mercado se extendía antes de que llegaran al centro de la ciudad. Las voces subían y bajaban de tono. El vendedor pone el precio, el comprador ríe, habla y regatea. El aire. El rico aroma a pescado fresco, hierbas, fruta madura y humo de carbón. Tuna iba a la cabeza con una bolsa de tela colgada al hombro, observando en silencio los puestos. Alex iba detrás empujando el carrito de la compra tan alto que conseguía pasar entre la multitud. Pero hoy se mimetizó con el ritmo de la vida en lugar de destacar entre la multitud. Henry se quedó sentado con los ojos muy abiertos, escuchando el cacareo de las gallinas y agitando las manos como si intentara tocarlo todo a la vez. Tuna se detuvo en el puesto de aves y examinó una gallina regordeta de plumas doradas. El vendedor se inclinó hacia adelante sonriendo y le dijo: «Llévate esta muchacha, está muy fresca». Él dijo. Tuna asintió con los ojos brillantes y se volvió hacia Alex. «¿Qué te parece?» Alex se acercó, se agachó y examinó el pollo con atención como si se tratara de un contrato. Entonces asintió. «Bien, este está delicioso». Su voz era profunda y cálida. Se había esfumado el tono autoritario, la voz de un hombre que aprendía a participar en asuntos triviales. Se dirigieron al puesto de cerdo. Tuna señaló un trozo de paleta de cerdo rosado y regordete. Preguntaron por el precio y regatearon amablemente. Alex estaba a su lado sujetando el carrito de la compra con una mano, pero sus ojos no dejaban de posarse en el rostro de Tuna. Vio confianza en ella. El brillo radiante brillaba por su ausencia aquel día en que tuvo que cargar con todo sola. Cuando el vendedor envolvió la carne, Tuna la tomó y Alex le entregó el dinero. Sus dedos se rozaron. Un roce fugaz y accidental hizo que se detuvieran por un instante. Entonces Henry soltó una carcajada radiante y repentina, como si pudiera sentir la alegría extendiéndose por todo su cuerpo. Tuna miró a Alex y sonrió agradecida. Alex asintió una vez y en su corazón un largo vacío comenzó a llenarse con cosas sencillas. Un paseo matutino, una tarde de compras juntos, la risa de un niño. Cuando llegaron a casa el sol ya estaba más alto en el cielo. La bolsa se sentía más pesada, pero el ambiente entre ellos se aligeró. Alex empujó el carrito de la compra lentamente. No por cansancio, sino por una silenciosa reticencia a dejar que este momento termine. Tuna caminaba a su lado, su mano rozando suavemente el cochecito y a veces su brazo. Cada pequeño roce era un testimonio de que hoy era un día real. Cuando llegaron a la puerta del jardín, Henry gritó cuando la rueda pasó por encima del último guijarro. Alex bajó la mirada hacia el chico y sintió que un simple pensamiento se instalaba en su mente. Con la misma serenidad con la que respira, dijo: «Aquí es donde pertenezco».
Tuna abrió la puerta y la mantuvo abierta mientras Alex empujaba con cuidado el carrito por el terreno irregular. El jardín, con su ligero aroma a madera, estaba bañado por el calor del sol y la humedad de la tierra, y Henry movió los pies como si pudiera sentir la alegría brotando en su interior. Tuna colocó la bolsa de tela sobre la mesa y rápidamente comenzó a ordenar los artículos que había comprado. Las manos familiares de Alex se quedaron suspendidas en el aire por un segundo antes de introducirse automáticamente. Levante con cuidado el pollo, revise el paquete de cerdo y colóquelo en el estante. Las cosas no fueron perfectas, pero se hizo un esfuerzo, y el esfuerzo era un lenguaje que Henry entendía. El bebé les balbuceó alegremente y con voz suplicante, y Alex respondió con una risita suave. No hizo ningún intento por ocultarlo. Tuna se movía por la cocina como si estuviera guardando energías para el día de Henry. Colocó el pollo y el cerdo sobre la mesa vieja. El gesto de ordenar las verduras y recogerse el pelo rápidamente significa «hagámoslo ahora». Alex empujó el cochecito hacia la esquina con la luz más tenue y sacó a Henry con cuidado. Henry dio una patada y luego se quedó quieto. Sus ojos se iluminaron. Alex colocó al niño en la trona y ajustó las correas como Tuna le había enseñado. Tiró 2 veces para asegurarse de que estuviera bien sujeta. Henry aplaudió como si la silla misma formara parte de la celebración. El sonido hizo sonreír a Tuna. Encendió la estufa de gas y la llama azul chisporroteó. Lavó el pollo, lo secó con palmaditas y comenzó a sazonarlo con movimientos familiares, pero con más delicadeza de lo habitual. Hoy, las tareas cotidianas adquieren un significado diferente. Ella no cocina solo para salir del paso, sino para celebrar un día especial. Alex estaba cerca y preguntó en voz baja, ¿en qué puedo ayudar? La pregunta transmitió una sensación de calidez que se extendió por toda la habitación. Tuna levantó la vista sorprendida por un instante y luego suavizó su tono. «Lava las verduras», dijo. «Luego pica las chalotas». Alex asintió como si le hubieran encomendado una tarea. El agua fresca le corría por las manos mientras lavaba cuidadosamente las verduras, inspeccionando cada hoja. Las chalotas eran pequeñas y lisas. Las cortó despacio y con cuidado, como si un corte en falso pudiera romper el ritmo. Le escocían los ojos, parpadeó rápidamente y fingió no sentir dolor. Tuna lo miró y notó su concentración. El sudor le perlaba la frente por el calor de la estufa, pero no se quejó ni miró fijamente su teléfono. Él se mantuvo concentrado. Ella comprendió en silencio que ese no era Alex, el director ejecutivo que luchaba por compaginar las reuniones. En cambio, era un hombre que aprendía a compartir incluso las tareas más pequeñas sin esperar elogios. El aroma de las chalotas inundaba la cocina. A continuación llega el aroma dulce y picante del ajo. Luego el jengibre seguido de la rica fragancia de la carne a la parrilla. Henry se reía cada vez que Tuna le acercaba una ramita de hierbas a la nariz. Hacía una mueca y luego soltaba una risita. Encantado con su propia reacción, Alex cogió la olla al mismo tiempo que Tuna hacía lo mismo. Sus manos se rozaron suavemente y se detuvieron el tiempo suficiente para que sus miradas se encontraran. Fue solo un segundo, pero en ese instante algo se transmitió entre ellos, una comprensión nacida de la ansiedad. Esfuerzo, recompensa y esperanza. Luego continuaron como si el vínculo se hubiera convertido en parte de una rutina. Tuna comenzó a freír pollo. Un crujido resonó por toda la habitación, anunciando que algo bueno estaba a punto de suceder. Alex removió la carne de cerdo en la olla, observando cómo la salsa espesaba. Henry gritó cuando el aceite hirvió con fuerza y luego aplaudió como si los estuviera animando. Mientras la comida se cocinaba a fuego lento, Na se escabulló y regresó con un pequeño pastel de una tienda cercana. Era bastante sencillo, sin una decoración elaborada, simplemente un pastel de varias capas con una pequeña vela y las palabras «Feliz cumpleaños» en la parte superior. Alex lo miró fijamente, sorprendido de que se le hiciera un nudo en la garganta. ¿Un pastel?
preguntó en voz baja. «Es solo algo pequeño», dijo Tuna con cierta timidez. Así que Henry tuvo un día especial aunque no lo recuerde. Alex miró a Henry, luego al pastel. «Lo percibirá», dijo, aunque no recuerde los detalles. Tuna regresó a la cocina. Parpadeé repetidamente. La luz de la tarde cambió de un amarillo brillante a un naranja más suave, y la cocina se convirtió en un momento cálido de vida mientras la comida estaba lista. Tuna puso la mesa con un plato de pollo frito dorado. El cerdo estofado era fragante, las verduras frescas y crujientes, y un pastel esperaba a su lado. La luz del sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, envolviéndolo todo en un suave tono ámbar. Tuna se sentó a un lado. Alex se sentó frente a ella y luego acercó su silla como si la distancia no le resultara cómoda ese día. Henry estaba sentado en el medio saltando de alegría. No lo entendió. Tuna cortó un trocito de pollo y se lo dio a Henry. Él abrió la boca de par en par, sonrió, masticó torpemente y luego soltó una carcajada orgulloso de sí mismo. Alex observaba con sus palillos como suspendido en el aire. Jamás se había imaginado estar allí en una pequeña y tranquila cena de cumpleaños. No hubo fuegos artificiales, pero se sintió tan real como si su vida finalmente tuviera sentido. Alex cogió un trozo de cerdo y lo puso en el cuenco de Tuna. «Come un poco más», dijo en voz baja. Tuna levantó la vista. Me sorprendió su ternura y la intensa mirada que se dirigían el uno al otro. La gratitud estaba presente junto con algo más profundo que no necesitaba nombre. Henry volvió a sonreír mientras Tuna le daba otro bocado. El tintineo de las cucharas al golpear el tazón, los suaves sonidos de masticación y el cálido zumbido de la casa se fundían con la sencilla música. Alex sintió una oleada de alivio en el pecho. Las cargas del trabajo de su vida personal se desvanecieron gradualmente ante algo tan ordinario como Tuna. Al mirarlo y ver una sonrisa genuina en sus labios, la sonrisa espontánea de un hombre que ha encontrado su lugar. Henry aplaudió y esparció unos granos de arroz sobre la mesa. Tuna se quedó paralizada, instintivamente dispuesta a disculparse. Estaba listo para limpiar, pero Alex soltó una risita al principio y luego se echó a reír a carcajadas. Parpadeó y también se rió. Henry se rió aún más fuerte. Estaba encantado de que su desorden se hubiera convertido en un juego. El sonido de 3 voces riendo juntas en esa habitación le pareció un verdadero regalo de cumpleaños. Cuando llegó el momento de comer el pastel, Tuna lo colocó frente a Henry y encendió las velas. Las llamas parpadearon, un pequeño punto de luz en la cálida habitación. Henry la miró fijamente hipnotizado y luego extendió la mano como para agarrar la llama. «Ten cuidado», susurró Tuna. Ella sonrió mientras le tomaba la mano. Alex se inclinó y susurró: «Feliz cumpleaños, Henry». Tuna lo repitió y juntas sus voces resonaron como una bendición. Henry exclamó no porque entendiera los cumpleaños, sino porque sintió el cariño y la calidez. Tuna sopló las velas. El humo se acurrucó como un pequeño deseo. El sol se ponía lentamente fuera del jardín, y las hojas se oscurecían hasta convertirse en sombras. Los restos de comida permanecían sobre la mesa. Las migas de pastel, el tenue aroma de las velas apagadas. Na se recostó sosteniendo a Henry en sus brazos. El niño bostezó larga y profundamente. Se le ruborizaron las mejillas, bajó la mirada y apoyó la cabeza en su hombro como buscando refugio. Alex estaba sentado enfrente con las manos apoyadas suavemente sobre la mesa. Observó a la madre y al niño como si intentara memorizar esa escena para algún día en que la vida volviera a ser difícil. El silencio no era vacío, era el silencio que seguía a algo que se había logrado. Tuna levantó la vista y se encontró con la mirada de Alex. Alex no sonreía en ese momento, pero sus ojos reflejaban una serenidad que ella jamás había visto. «Es un día precioso», dijo.
Tuna asintió apretando los labios para contener las emociones que la embargaban. Hoy no había multitudes ni fuegos artificiales. Solo 3 personas, una comida sencilla y momentos tan genuinos que resultaban conmovedores. Alex bajó la mirada hacia sus manos. El leve olor a cebolla roja y jabón aún persistía y se dio cuenta de que no había revisado su teléfono en horas. Ese pensamiento debería haberlo aterrorizado. Pero en cambio aporta una sensación de libertad. Respiró hondo, escuchó el suspiro soñoliento de Henry y dejó que el viento soplara solo. Alex retiró los platos despacio y con calma. Era como si moverse con cautela pudiera prolongar el tiempo. Cuando se dio la vuelta, Tuna ya había llevado a Henry adentro. Alex lo siguió adentro, por la puerta principal. Luego se detuvieron en el porche y vieron cómo sus figuras desaparecían tras la puerta. Cayó la noche por completo, las estrellas eran tenues, pero aún visibles. El aire se volvió más fresco, el jardín estaba ahora a oscuras y parecía conservar en su follaje los ecos persistentes del largo día. Alex respiró hondo y sintió cómo cambiaba, ni ruidoso ni dramático, sino tranquilo y constante. El cumpleaños de Henry había pasado, pero su calidez aún perduraba, como los últimos rayos de luz que se resisten a abandonar el cielo en un apacible jardín matutino. Tuna le dijo a Alex que hoy era el cumpleaños de Henry, y esta noticia hizo que Alex poco a poco dejara de lado su mentalidad de director ejecutivo para asumir plenamente el rol de padre. Decidieron ir al mercado del pueblo a comprar pollo y cerdo frescos para organizar una pequeña fiesta. Alex empujaba el cochecito mientras Tuna estaba sentada cerca y Henry reía entre dientes mientras caminaban por el sendero brumoso de bambú, uniéndolos con una cálida y silenciosa cercanía. En el mercado, Tuna selecciona los ingredientes. Alex participaba hasta en las decisiones más pequeñas y la risa de Henry alegraba a la multitud. De vuelta en casa, cocinaban juntos. Lava las verduras, pica las cebollas. Estaban friendo pollo y guisando cerdo mientras Henry aplaudía y gritaba cerca. Tuna trajo un pastel sencillo y Alex se conmovió inesperadamente por su significado. Compartieron una comida tranquilamente, riendo y bromeando. En el restaurante de Henry, Alex le deseó un feliz cumpleaños con ternura mientras el sol se ponía. Él admitió que el día había sido hermoso, sintiéndose profundamente conmovido por la sencilla alegría de la vida familiar. Lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi nói gì rằng anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra. Giọng cậu run nhẹ nhưng kiên quyết, cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm, đang trực chờ bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Uzi cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn, họ bắt đầu hành động không khí. Trên từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Uzi như nhìn sáng sự bình yên chợt tan biến, từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy chưa bảo siết chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa tất cả lòng ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn nghe nói giữa đêm tối u ám, và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.